Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este programa de La Señal Eres Tú. Este es el primer capítulo. En este capítulo me voy a presentar, te voy a platicar un poco más de qué fue lo que me trajo aquí y te voy a dar una introducción de qué es los temas probables que vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces, ¿cómo empezó todo? Yo empecé a trabajar cuando tenía cuando tenía 18. Me fui como niñera, bueno, me fui de au pair y desde ahí empecé como a disfrutar esta parte de generar tu propio dinero y tener suficiente como para comprarte lo que quieres, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Empecé a hacer muchas cosas para generar dinero y para crear una realidad diferente en mi vida. Entonces, long story short, tuve, o sea, como a los, se me sigue olvidando, este tatuaje, no se ve. Es la fecha en la que murió mi papá. Me lo puse porque hasta la fecha no recuerdo, o sea, se me va así. Así puede ser el duelo. Entonces, cuando murió mi papá, la verdad es que yo pensé que me iba a llevar al carajo y empecé a recurrir a diferentes herramientas para sanar. Y una de esas fue el Theta Healing. Entonces yo empecé con Theta Healing y cuando menos me di cuenta ya estaba yo dando sesiones, ya me estaban pagando por eso y lo estaba disfrutando, no te explico cuánto. Entonces no sé en qué momento me volví a comprar esta idea de que tenía que terminar una carrera, que tenía que estudiar. Para que te des una idea, cuando yo me fui de niñera, estaba inscrita a diseño de modas, no, diseño gráfico. Y cuando regresé, me cambié a diseño de modas. Estuve un año en diseño de modas, me iba increíble, la verdad es que me iba muy, muy bien, pero una parte de mí como que decía, es que no es por aquí, o sea, algo no me encantaba. Entonces empecé a meterme a clases en diferentes universidades, porque te dejan como entrar a clases de prueba, no sé si todavía lo hagan, pero en mis tiempos sí se podía. Entonces entré a Derecho, entré a Diseño Gráfico una vez más y entré a Comunicación. Y comunicación me encantó por las materias, ni siquiera por la carrera. O sea, como que yo decía, bueno, comunicóloga, ¿qué vas a hacer o a qué te vas a dedicar? No tenía idea. El punto es que estudié comunicación, me encantó, empecé la carrera en León y después me vine a la Ciudad de México a terminar. Y desde segundo semestre en León yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar en una agencia creativa, empecé a dedicarme al social media y cuando llegué aquí a la Ciudad de México, pues hice exactamente lo mismo, busqué chamba, tenía dos trabajos eh, y disfrutaba mucho mi vida. Pero toda esta parte del Theta Healing ya la había dejado. O sea, como que seguía entrando a cursos de mindfulness, seguía buscando como todas estas herramientas, pero ya como en modo autoayuda y no tanto como, pues como un trabajo. Pasó el tiempo, yo empecé a escalar en la escalera corporativa, como le dicen por ahí. Estuve en varias compañías del Fortune 500 y créeme, todas son iguales. O sea, no todas, ahí sí estoy generalizando, pero eh, cuando digo, y se los estoy súper resumiendo, porque también hubo un tiempo que me fui a Guadalajara, estuve allá en una startup, fui súper feliz y me tuve que regresar porque la startup quebró y entonces pues, valió mi sueño de trabajar en una compañía global en ese momento porque la startup era global. Y cuando regresé acá, entré a mi primera compañía de, o sea, como de grado más alto, por decirlo así, y estuve ahí 2 años. Ahí fue donde me embaracé de mi primer hijo. Y regresando de mi incapacidad por maternidad, que aquí en México nos dan 3 meses, la verdad es que es una mentada de madre, y ahí sí me dieron los 3 meses, pues fue una locura, porque yo ya no me hallaba. O sea, la verdad es que yo decía, es que cómo voy a poder seguir este ritmo, porque yo era súper workaholic. O sea, yo llegaba a las 7 de la mañana, recuerdo perfecto, en el corporativo había un gimnasio, entonces yo llegaba a las 6 de la mañana al gimnasio y a las... Es más, llegaba a 5:45 al gimnasio y a las 7:40 yo ya estaba en mi lugar, la entrada era a las 8:30 creo, y había veces que llegaba desde las 7:30. Y entonces salía tipo 7, 8 de la noche, diario.
Entonces, ese era el ritmo al que yo estaba acostumbrada. Yo me convencí de que lo disfrutaba y de que me gustaba, pero ya haciendo como retrospectiva, recuerdo esa Rollina súper angustiada, súper estresada, como pensando que tenía que compensar todo el tiempo para justificar su lugar ahí. Y entonces regresé de maternidad. En ese momento estaba mi suegra aquí, entonces ella me estaba ayudando a cuidar a mi bebé mientras yo me iba a trabajar. Y después me llegó una oferta de trabajo de otra compañía que era así mi top. O sea, yo decía, es que esto sería un sueño. O sea, sería un sueño poder trabajar aquí. Y entonces pasé todo el proceso de selección, quedé. En ese momento era como gerente de marketing y de e-commerce. Y yo estaba soñada. O sea, yo de verdad no podía creer que estaba trabajando con esa marca y que me habían elegido, ¿no? O sea, como siempre era esta parte de que me eligieran a mí. Y entonces yo me compraba la idea de que no tenía opción, o sea, de que eso era lo que había y si no lo tomaba, entonces me iba a quedar sin nada. Entonces me fui y a los 3 meses, o sea, y te digo, esta compañera súper estricta, súper, súper estricta. O sea, si no llegabas 8 en punto, si llegabas 8:1, ya te marcaban retardo. Y si juntabas 3 retardos, te quitaban el día. Entonces, súper, súper godín, súper godín. Y era como de estas compañías en las que el gerente se sentaba como lejos del equipo y entonces yo estaba como pegada a esta ventana preciosa que se veía toda la ciudad y estaba completamente apartada de mi equipo, o sea, los tenía tipo enfrente, pero no estaba con ellos. Entonces, para mí se sentía muy raro porque yo trabajaba siempre con mi equipo, yo estaba como súper de cerca siempre con mi equipo. Y entonces desde ahí me empecé a dar cuenta que una de mis fortalezas era trabajar con las personas, facilitarle como estas tomas de conciencia a las personas, decirle, mira, es que no te has dado cuenta de que este es uno de tus grandes dones. Y era como, ¿en serio? Soy buena para eso. Y entonces desde ahí empecé a conectar como con esta parte de poder facilitar esos 20, esos insights para los demás, para las personas de mi equipo. Para no hacerles el cuento tan largo, porque ya se los he dicho como 3 veces, se me olvida que estoy grabando para YouTube y que estoy grabando un posible capítulo de mi podcast y entonces tengo como esta prisa. La prisa es otra cosa que me ha costado mucho soltar porque viví tantos años con prisa, viví tantos años como en la friega loca que hasta ahora apenas estoy conectando con la idea de que el tiempo lo creas tú, las líneas de tiempo son tuyas. Pero bueno, ese es uno de los temas que vamos a hablar mucho más adelante en este programa. El punto es que nos cayó la pandemia y yo me tuve que ir a mi casa. Recuerdo perfecto que esa semana yo estaba súper enferma de gripa y fui a la oficina, obviamente, porque pues en esos tiempos no había, o sea, estás enfermo y te friegas y vas. Y me acuerdo perfecto que todos se me quedaban viendo así, porque aparte eran japoneses, ¿no? Entonces se me quedaban viendo con, o sea, ellos tenían como todo el insight, toda la información de lo que estaba pasando en el mundo. Y me dijeron, ¿sabes qué? O sea, el tal director vicepresidente está histérico porque estás enferma y le acaban de decir que allá ya hay quién sabe cuántas personas que están contagiadas y entonces vete a tu casa. Entonces me voy a mi casa y desde ahí ya no regresamos, pero la cosa se puso heavy porque ya, o sea, de verdad era una friega, o sea, ya era, conéctate a las 8 en punto de la mañana y no te pares de tu escritorio hasta las 8 o 10 de la noche, porque como yo tenía el negocio en línea, era el único que estaba vendiendo, los demás negocios estaban prácticamente cerrados. Y fue tanto mi estrés que yo dije, es que no puedo vivir así, o sea, porque regresamos a mi suegra a su ciudad porque nos daba cosa que se contagiara. Y nos quedamos mi esposo y yo haciendo home office con un bebé de 5 o 6 meses, con muchísimas necesidades y pues histéricos porque pues ya no teníamos ayuda. Entonces todo era pues tener a mi bebé literal en el escritorio, o sea, abajo del escritorio o abajo de la sala, o sea, como haciéndole así con la mano para que no hiciera ruido y me dejara estar en la junta, porque aparte en las juntas yo tenía que hablar. Entonces no era como que, bueno, me quedo así, nomás viendo y ya no hago nada. No, o sea, yo tenía que hablar, yo tenía que dar dirección,
yo tenía que dar reportes, y fue demasiado. O sea, fue demasiado, me troné. La verdad es que mi jefe en ese momento no me daba mucho espacio de maniobra. O sea, por más que yo tuviera ideas, por más que yo tuviera estrategias que quisiera implementar, pues no había forma. O sea, no me lo permitía, y la verdad es que yo no tenía todavía como estas herramientas que tengo ahora para poder ser escuchada, para poder ser vista. Y entonces me llegó otra oferta. O sea, y de Again, no me acuerdo, creo que esa no apliqué. No, tampoco apliqué. La verdad es que yo les puedo decir que la razón por la que cambiaba o rotaba tan fácil de trabajo era porque mi LinkedIn estaba on point. O sea, yo tenía todo súper actualizado y entonces me buscaban, yo no los tenía que buscar. Aplicaba de vez en cuando y la verdad es que de las que apliqué no quedé ninguna, así tal cual. Bueno, no, estoy mintiendo. La primera que apliqué, que fue o sea, la primera compañía como grande, esa sí apliqué. En esa sí apliqué, sí, 100%. Entonces, me cambié de compañía, me fui a otra compañía en la que tenía más de 30 personas a mi cargo en ese momento. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, es que lo mío es la gente. Lo mío es conectar con las personas, es preguntarles qué quieren, qué necesitan, cómo los puedo ayudar, cómo les puedo facilitar la chamba. Y la verdad es que en eso me fue increíble. O sea, llegó un equipo que la verdad estaba como muy apaleado. O sea, era un equipo que, pues, que no le gustaba mucho lo que hacía, y entonces fue como un poco darle la vuelta y encontrar la manera de que colaboraran y contribuyeran al área por sus propias ganas. Y se logró. Se logró, pero en ese momento estábamos viviendo en Playa del Carmen porque por el trabajo de mi esposo nos tuvimos que ir para allá. Y 2 años después, pues la pandemia ya empezó a ceder y querían que regresáramos a la oficina. Entonces, pues claro que esto fue un tema. Yo ni de broma iba a regresar a la oficina. Y entonces lo que pasó fue que pues me tuve que cambiar otra vez. O sea, como que yo la verdad sí lo veía como oportunidades para hacer upscaling y para mantenerme como entretenida. Y entonces aquí yo cero lo busqué una vez más. Me buscaron de mi última experiencia laboral. Y a ver, eso te lo estoy resumiendo súper poquito. O sea, tuve muchísimas experiencias laborales más antes de eso. Eh, muchísimas. O sea, trabajé con marcas independientes, trabajé con otras agencias creativas, más que nada en agencias. Mis primeros 5 años fueron en agencia y ya los 8 años que siguieron fueron en compañías globales y más como en... Eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, o sea, direct to customer. O sea, directo con el comprador. Entonces, ¿cómo estuvo? Me cambié a mi última experiencia laboral. Era un área completamente diferente a la que yo estaba acostumbrada. Yo siempre estuve en manejo de datos, pero esto era ya heavy manejo de datos y lo odié. Lo odié con todo mi ser. Al principio me encantó porque la compañía parecía ser muy buena, pero ya después dije, la madre, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no, terrible. El equipo terrible. La verdad es que en un principio estuvo muy bien, pero cuando me embaracé, o sea, todo estuvo bien hasta Es más, o sea, yo trabajé hasta el último día, trabajé y al día siguiente parí. O sea, tal cual. Y entonces yo me daba cuenta que, por ejemplo, o sea, porque habían entrado personas nuevas, ¿no? Y yo tenía que hacer como un tipo onboarding, que sí lo hice, pero la verdad es que yo ya no tenía cabeza para hacer más. Y tampoco tenía mucho tiempo en la compañía como para dar más información, que fue algo que después me reclamaron. Por eso lo incluyo. Y entonces yo ya estaba, te imaginas, las que son mujeres, las que han parido, saben perfecto que la semana antes de parir, ya. O sea, ya la ya tienes el parto aquí respirándote en la nuca y entonces tu cabeza ya está en otro lado. O sea, imagínate que yo estaba todavía en sesiones y hubo un momento en el que volteó con mi jefa en una plena sesión y le digo, I think I'm in labor. O sea, en inglés, ¿no? Creo que estoy a punto de parir. Y la otra así de que, le dije, creo que estoy en trabajo de parto. La otra, no, ya vete, no sé qué. Y le dije, no, todavía te tengo que entregar unas cosas. Y ya me voy. Me dijo, no, ni te preocupes. Dije, güey, yo, o sea, sí me preocupo porque sé que esto, it's gonna backfire. O sea, yo dije, esto me va a regresar. Esto va a regresar. Y regresó. Y entonces mandé lo último que me quedaba.
Ese día ya no terminé, o sea, no terminé el día completo, claramente. Y pues me fui a parir al día siguiente. Y cuando regresé de mi incapacidad, o sea, ahí me daban 5 meses. Y cuando regresé, pues todo estaba completamente diferente. Me habían quitado mis proyectos. La persona que se quedó a cargo de mis actividades se sintió mi jefa por mucho tiempo. Yo no agarraba la onda. O sea, con este tema del posparto que tienes la cabeza en todos lados, yo no agarraba la onda. O sea, yo no sabía qué estaba pasando. Me tenías que explicar las cosas 47 veces porque no te entendía. Y el posparto fue durísimo. O sea, me dio una vez más depresión cañón. Y pues ya. O sea, tronó la cosa. Ya ahorita, o sea, que lo puedo ver, la verdad es que no tuve el apoyo que requería. Eh, pues sí, claro que exigieron mucho de mí y al final había como este tema de que no me estaban tampoco dando las herramientas para que yo pudiera cumplir con mi chamba. Aunque dicen que sí, yo lo veo ya desde aquí, ya sin la emoción, ya así en el posparto aquí y acá. Y digo, no, no, la verdad no lo hicieron. Y entonces yo estaba acostumbrada siempre como a echarme la culpa de que lo pude haber hecho mejor. Y esto, pues no, ahí me la volé. Y esta vez no, la verdad es que no. Y entonces esa fue una de las enseñanzas más grandes de mi vida. Gracias al cielo, cuando mi bebé tenía 6 meses, yo tomé la certificación de barras de Access. No supe qué pasó. La pasé de noche. La verdad es que lo elegí porque yo veía que la gente estaba como muy bien y yo decía, ok, yo quiero eso. O sea, eso es algo que me llama la atención. O sea, esa sensación o esa emoción que yo les estoy viendo, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Entonces lo elegí y tomé la certificación. Le dije a mi mamá que si por favor la podía tomar conmigo, la tomó conmigo, me llevé al bebé, le estuve dando, porque estaba o sea, en la plena lactancia, le estuve dando pecho durante toda la certificación. Las facilitadoras me ayudaron con él cuando teníamos que hacer las prácticas, lo estuvieron cargando. Entonces el punto es que todo se dio. Y cuando estaba ya en este punto más bajo de mi trabajo corporativo, en el que de verdad se sentía como un bombardeo, o sea, como si, o sea, me llegaba por aquí, me llegaba por allá, de frente, por detrás, por todos lados. O sea, la verdad es que no fue nada amigable. Y pues empecé a usar mis herramientas. O sea, como que dije, a ver, aprendí esto que se ve súper interesante y pues lo aprendí y ya no lo volví a usar en mi vida. Y entonces empecé a usarlo. O sea, yo no había dado ni siquiera una sesión de barras antes de hacer la certificación. Y dije, ok, lo vamos a usar. Y lo empecé a usar. Y entonces, a la par también fui con el psiquiatra. O sea, fue como, ok, esto lo tengo que tomar como un aviso del universo de estás a punto de dar un salto cuántico, de ti depende si lo capitalizas o vuelves a lo mismo. Y entonces dije, ok, esto se tiene que mover a mi favor. Y ahí fue cuando pues, se decidió la salida. O sea, fue como un acuerdo, pero honestamente sí fue una parte de mí que les dijo, ok, yo no quiero estar en el área en la que estoy. Si me dejas cambiarme, fine. O sea, porque yo ya tenía áreas a las que me podía cambiar. Ya tenía personas o directores que me querían recibir en su área. Bueno, tenía 2. Y me dijeron, no, no te puedes cambiar. Y yo, pues, ok. No, pues si quieres renunciar. Y yo, no, no quiero renunciar. No voy a renunciar. No me quiero ir. Pero tú no me estás dejando moverme. O sea, porque en mi performance reviews, la evaluación, me fue fatal. O sea, me fue fatal a pesar de que tenía 3 meses de haber regresado. No me acuerdo cuántos meses, pero no tenía no, sí, ya tenía varios. La verdad, ya tenía bastantes meses de haber regresado. Pero el punto es que, bueno, no me acuerdo. El punto es que yo dije, esto no está siendo como muy... Hubo muchas faltas de respeto, muchas humillaciones, cuchicheos, chismes, que dije, esto no. O sea, ya no es algo que recibo en mi vida y cómo le podemos dar la vuelta, cómo puede funcionar esto para mí y empecé a hacer preguntas. O sea, ¿qué requiero hacer percibir para que esto funcione a mi favor? Para que esto salga a mi favor. Y entonces ese a mi favor fue, pues, ser despedida. Y entonces, ¿qué más es posible? O sea, me fui con la cabeza en alto, porque además sí fue un tema de, no, o sea, vamos a decirle al equipo que fue como entre los dos y yo, fine, porque sí lo fue, o sea, al final sí fue como un acuerdo. Y entonces yo creo que ha sido de las mejores decisiones y de las mejores
O sea, lo mejor que me ha pasado en muchos años, porque yo no sé si hubiera renunciado. O sea, yo no sé si hubiera tenido, bueno, seguramente sí, hubieran salido las cosas muy diferentes. Entonces, por eso cuando me preguntan, ¿y es que cómo le hiciste para hacer lo que haces ahorita y haber dejado tu chamba? No, pues hermana, todo se fue acomodando, o sea, y no se fue como, yo también lo fui eligiendo, o sea, fueron como pequeñas decisiones que fui tomando en el camino. Y para esto, o sea, regresándome un poco, cuando estábamos en Playa del Carmen, yo tomé un diplomado de numerología. Entonces yo lo tomé, o sea, de que por diversión. O sea, tomé la sesión, primero tuve una sesión numerológica, me encantó, y para que tomara la sesión numerológica yo creo que pasaron 6 meses. Estuve estoqueando a la pobre mi maestra. Cada que subía algo, bueno, yo hacía los cálculos y, ¿sabes? O sea, como que siempre supe que era por ahí, pero me dolía el codo. O sea, me dolía el codo pagar la sesión. En ese momento costaba 2,400 pesos. Y entonces yo decía, es que ¿cómo voy a pagar 2,400? O sea, ya ni un doctor. Ese era mi punto de vista en ese momento, ¿no? Y entonces ya cuando por fin me decidí pagarlo, me encantó la sesión, estuvo increíble. Y eso fue el detonador para que yo dijera, ok, entonces esto sí era mi calling. O sea, porque salió mucho números maestros, mi número personal es un 9 y entonces el 9 es como es el número máximo del servicio. Entonces son personas que se dedican a las personas tal cual. Y todo hizo sentido, o sea, como que dije, ok, o sea, yo puedo elegir quedarme en el mundo corporativo, pero pues sí estar en esta posición en la que puedo facilitar a las personas, o puedo elegir crear lo mío, ¿no? Y pelear bueno, no pelear, pero sí como poner toda mi energía y mi esfuerzo en esto que es mío. Y entonces cuando yo salgo de esta última experiencia laboral, digo, ok, o sea, tengo mucho con qué. Y lo chistoso fue que 6 meses antes de salir, yo ya había empezado a ofrecer sesiones numerológicas. Ya lo estaba empezando a hacer. Entonces ya cuando salí, pues ya lo tenía empezado, porque yo ya sabía que no se iba a terminar. Y esto es algo muy cañón porque tu ser infinito siempre sabe, porque tu ser infinito no vive en el tiempo lineal en el que vive tu cuerpo humano. Entonces, ahí es donde podemos colapsar también las líneas del tiempo. O sea, cuando no es como esta parte de fake it till you make it, o sea, pero sí es como esta parte en la que tú crees que ya pasó, porque real ya está pasando en otra línea del tiempo. Solo necesitas hacer como catch up con esa versión de ti. Y entonces cuando dije esto se acaba y va a empezar algo completamente nuevo, se acabó, pasó. Y ahí fue como yo empecé con este camino, empecé a ofrecer más las sesiones numerológicas. Lo que me pasó en un principio fue que me saturé tanto de sesiones que estaba así como de, what the hell, o sea, pasé de no tener tiempo porque estaba en un trabajo de 8 a 5 a no tener tiempo porque estoy real pegada todo el día dando sesiones. Entonces, hay como, o sea, todo se normaliza, ¿no? Está como el pic, o sea, que empiezas a súper, no manches, tengo mis sesiones, me encanta y me sigue encantando, pero llega un punto en el que dijo que me gustaría ofrecer más, me gustaría ofrecer más productos que las personas puedan disfrutar sin que yo esté necesariamente en vivo. O sea, que puedan tener acceso a estas tomas de conciencia, que puedan tener acceso a esta energía sin que yo tenga que estar ahí. Y entonces obviamente claro que estoy ofreciendo igual mentorías, estoy ofreciendo igual programas con acompañamiento personal. ¿Y de qué se va a tratar esto? Porque también quiero dar espacios en donde yo comparta todo este conocimiento para personas que todavía no tengan la posibilidad de pagar los programas o de pagar una sesión. Y entonces por eso nace este espacio. Y si algo me ayuda a la numerología es no solo entenderme a mí y entender lo que pasa o sea, alrededor, también entender a mi familia, su propósito, cómo en este sentido como alto nivel, como familia, cuál es nuestro propósito. Y también facilitar eso para la gente es algo, para las personas es algo que amo, o sea, me encanta, me encanta. Entonces, claro que me gustaría que más personas tuvieran acceso a eso. Y claro que esto le sumo las herramientas que he aprendido con Access, las herramientas que he aprendido con Mindfulness, con Tapping, que es algo que traigo mucho últimamente que me encanta. Y entonces, ¿qué vas a ver en este programa? Una mezcla de todo. O sea, porque también tengo un blog de maternidad. Entonces, y la maternidad es
es un highlight en mi vida, entonces es algo que claro que voy a incluir y es algo que claro que vas a ver muchísimo aquí. Estos espacios van a ser mucho más extensos que lo que puedes ver en Instagram, lo que puedes ver en TikTok. Igual te voy a dejar todos mis canales y las formas en las que me puedes contactar y en las que puedes trabajar conmigo, pero que sepas que este va a ser un espacio en el que te voy a enseñar con todo mi corazón y que también voy a darte todo ese conocimiento que comparto en mis espacios privados. Obviamente no va a ser con el mismo fondo, no va a ser con el mismo detalle, pero sí va a ser con el mismo amor. Entonces, si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo. Me va a encantar seguirte viendo por aquí. No te olvides de seguirme, no te olvides de suscribirte. Y pues nos vemos próximamente. Espera, antes de irme, sí te quiero dar un consejo. Si tú estás en ese punto en el que, digo, si tienes un trabajo godín, si tienes un emprendimiento, si estás como en ese punto en el que te sientes como caminando hacia el acantilado, pero no sabes qué va a pasar y quieres cambiar y quieres hacer algo diferente, el único consejo que te puedo dar es deja de resistirte. Deja de resistirte porque ese, ese push que sientes tú cada que quieres algo y de repente te juzgas porque dices, ay no, pero ¿cómo quieres eso? No, 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 nos vamos a quedar aquí, que esto es seguro y esto es cómodo y aquí estamos desde siempre. Permítelo, permítete cambiar, permítete elegir diferente, permítete ir del otro lado, aunque toda la gente te diga que estás loca y que cómo es posible que vas a dejar todo esto que ya creaste por algo que no sabes qué va a pasar. Hazlo, 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 hazlo. El 99% de las personas que tienen éxito en sus emprendimientos, en todo lo que tengan el valor de poner allá afuera, son personas que se animaron, son personas que a pesar de sentir este miedo profundo a lo desconocido, lo hicieron. Y claro que vas a pivotear, o sea, claro que va a llegar un momento en el que digas, fuck, ¿qué hice? O sea, porque me pasa, más seguido de lo que me gustaría admitir. Y es esta parte de ti que dices, ok, ¿realmente esto es algo de lo que me estoy arrepintiendo o estoy recalculando? O sea, ¿qué dirección quiero tomar? ¿Qué es esto? ¿Qué conciencia está trayendo esto a mi vida? Y entonces, después vamos a hablar de saltos cuánticos, pero el punto es que cuando tú empiezas a tener incomodidad, estás empezando a entrar en ese salto cuántico. Porque la realidad que estás viviendo en ese momento ya no es tuya. O sea, tu yo del futuro, o sea, tu ser infinito ya sabe que estás del otro lado. Entonces, es como muévete. O sea, es como esta parte de ti que te dice, por ahí ya no es, vámonos del otro lado. O empieza a elegir diferente. Y elegir diferente se puede ver como de repente, no sé, igual quieres renunciar, pero no sabes qué hacer. Y entonces dices, ok, me voy a meter un curso de mindfulness, a ver qué pasa. O me voy a meter un curso de diseño gráfico, si es que eres contadora o contador. Entonces, son estas decisiones que no siempre son lógicas, que la gente no entiende, que a veces ni tú entiendes, pero que por algo te estás sintiendo atraída a eso. Entonces, mi consejo es hazlo, empieza por ahí. Y cada que te abrumes, porque digas, bueno, quiero renunciar, pero luego empiezas a pensar, ¿cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Qué voy a hacer? Antes de que te abrumes con todo eso, piensa, ¿qué puedo elegir hoy que me lleve a esa versión de mí que me gustaría actualizar? Y entonces, no se trata de que vayas all in en ese momento, que lo puedes hacer, o sea, tú puedes mandar toda la fregada y empezar. Si eso no es amable para ti, si eso no se siente ligero, no lo hagas, pero sí haz algo diferente. O sea, sí cambia, porque no puedes tener la vida que te gustaría en el mismo lugar, no se puede. O sea, no se puede. Me encantaría decirte que sí, que puedes hackear las líneas del tiempo solamente pensando en lo que quieres, no hay manera. O sea, lo tienes que encarnar, el universo tiene que percibir esa energía de dirección de tu parte. No puedes decir, quiero ser más saludable y quiero ser súper ágil a los 70 años y entonces no hacer ni 10 segundos de ejercicio. No se puede. Entonces, hay otra, el let it go, let it flow, me gusta, lo entiendo, pero no conecto tanto. O sea, yo creo que sí tiene que haber acción de tu parte y después como rendirte a los resultados. O sea,
Ahí sí, no querer estructurar y no querer hacer sólido un resultado solo porque te lo imaginas de una forma. Y entonces, pues ya, esa es mi introducción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Bienvenida, bienvenido. Nos vemos pronto y recuerda siempre, 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 siempre la señal eres tú. No tienes que esperar al 11:11, no tienes que esperar a ver la paloma, a ver la pluma. Lo puedes hacer y son señales divinas y preciosas del universo. Recíbelas con todo el amor, pero la señal siempre vas a ser tú. La que elige siempre vas a ser tú.